O eres una rata o eres hijo de Dios. Y no hay término medio. ¿Y ahora qué decides? ¿Qué decido? No, hombre, ya sabe usted qué decido. A mí me parece que es obvio. Y la siguiente objeción del ateo dirá, ya, pero eso lo decides porque es mejor, porque quieres, pero es una racionalización. No, señor. No, señor. Yo tengo sed, existe el agua. Yo tengo hambre, existe la comida. Yo tengo necesidades y existe aquello que lo satisface. Yo tengo necesidad de Dios y Dios no existe. Vaya, qué sorpresa. Es la única necesidad que tenemos cuya satisfacción no existe. Porque el ateo reconoce que hay una necesidad de Dios en general. Pero piensa que es la única necesidad que tenemos que no está satisfecha. No le gustará esa frase porque la dice alguien que es un poco detractor, que es Voltaire, pero dice, si no existiera Dios, lo hubiésemos creado o lo hubiéramos creado. Voltaire fue un hombre malo, lo siento por los volterianos, un hombre malo, agriado. Cuando murió, eso no se lo sabe la gente, pero cuando murió, a su médico le dijo, te doy la mitad de mi fortuna, que era un hombre muy rico. Si me das una semana más de vida, el médico le dijo, no, no lo puedo hacer, y entonces dijo, pues entonces me voy al infierno. Esas son las últimas palabras de Voltaire. Murió odiando a todos los que nos quedábamos aquí. Que no tiene por qué ser así, de acuerdo, pero fíjate, te voy a contar una anécdota en la televisión en la que entrevistamos a una persona que era el director de cuidados paliativos de un hospital muy grande de cuidados paliativos en Madrid. Y era un converso. Y le preguntamos, creo que se llama Ignacio. Y digo, bueno, ¿por qué? Entonces me contó, dice, mira, José Carlos, en mi hospital, el cuidados paliativos son gente que se está muriendo, como algo para que terminen, digamos, de una forma más tranquila y que tengan menos dolores y tal. Y esos son los cuidados paliativos, todos nos vamos a morir. De hecho, si quieres que te diga la verdad, en un excursus, eso es lo que hizo que yo esté hoy aquí. Exactamente la convicción, cuando estaba en Israel, de que todos nos vamos a morir. Pero él decía, digo, José Carlos, cuando yo era ateo, yo me guiaba y entonces veía que la gente que se moría, generalmente los agnósticos, los ateos, lo hacían enfadados con el mundo, odiando a los que se quedaban y aborreciendo el hecho de irse. Y sin embargo, la gente que era cristiana, los católicos, con paz, acompañados de su familia, nos veremos al otro lado y con confianza, con esperanza. ¿Te acuerdas que lo que te he dicho es que para tener felicidad tienes que tener esperanza? El componente más importante de la felicidad es la esperanza. Y dice, a mí me llamaba la atención, dice él, que esto fuera así. Y claro, llegué a la conclusión de que a mí me va a pasar lo mismo, y él es un hombre relativamente joven, y no estaba en paz con eso. Hasta que le invitó a un sacerdote a una adoración, algo le dio pasar en la adoración, se convirtió, y ahora es de misa diaria. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Voltaire? Pues que no se convirtió. Y terminó su vida aborreciendo el hecho de que se iba a la nada. Según él, vaya. No se iba a la nada, pero según él. Vayamos a los filosóficos. Ha mencionado usted varios argumentos. El que me viene más a la mente es el del bien y el mal, pero antes de pasar a ese, ha dicho algo muy interesante y es que el ADN es el lenguaje de Dios. Si el ADN es el lenguaje de Dios, ¿por qué permite imperfecciones como una enfermedad, como un tumor, como estas modificaciones de las células que luego nos llevan tanto a sufrir? Es el mayor problema del teísmo es el problema del mal. No solo eso, sino porque hay un niño que se muere, porque hay guerras, porque hay terremotos, porque hay mal en el mundo. Quiero hacer, y realmente ya estamos entrando en el argumento filosófico que tú decías del bien y del mal. Quiero hacer una consideración. Sí, perdón que me interrumpa. Sí, verdaderamente es decir, que un niño muera de una enfermedad es el mal. Es decir, es una desgracia, pero
un accidente también es una desgracia y no es el mal, ocurre. Mal sería que lo asesinaran, ¿verdad? Bueno, pues vamos Es para distinguirlo bien. Yo creo que es un mal. El sufrimiento es un mal. Vale. ¿Vale? Entonces, donde hay sufrimiento es un mal. Bien, pero voy a dar un paso para atrás. El propio hecho de que tú sepas de que eso es mal, demuestra que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Dios no existiera, no existiría el mal y el bien. Serían, como tú has dicho, acaecimientos. El propio Peter Singer dice que no... lo dice en un momento en donde las ratas se están comiendo... Ahí sale una noticia en que en las favelas de Brasil ahí las ratas se están comiendo a los niños. ¿Vale? Y entonces la policía brasileña hace una campaña de desratización para que esto no pase. Entonces el señor Singer dice, oye, cuidado, que las ratas también tienen su derecho. A ver quién tiene el mejor derecho, los niños o las ratas. Dice, ¿por qué? ¿Por qué es un mal que se coman los niños? A mí me parece una bestialidad esa forma de razonar, pero por lo menos lleva el ateísmo hasta sus últimas consecuencias. ¿Sabes? Como decía Kierkegaard, hay que pensar hasta el final del pensamiento. Y el pensamiento, al final del pensamiento ateo, se encuentra uno eso, la deshumanización del ser humano. ¿Por qué? Pues no tiene ningún valor adicional el niño con respecto a la rata. De hecho, dice eso, vamos a valorar quién tiene un mejor derecho. Si la rata para alimentarse o el niño para vivir. Él, por ejemplo, propone que todas las personas, que cuando llegue un momento su contribución a la sociedad sea menor de lo que gastan, se acabe con ellos. Eso no es más que llevar el pensamiento hasta el final del pensamiento ateo. Entonces, dicho eso, sí, existe el mal y existe el bien y existe el mal. Y la propia consideración de que existe bien y existe mal te lleva necesariamente a que hay alguien o algo que ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Porque si lo piensas, ¿por qué es mala la enfermedad? Si a lo mejor está liberando a la humanidad de... ¿Te das cuenta? No, pero sabemos que es mala. Y lo sabemos y es universal. Es universal. Todos sabemos que hay bien y mal. La propia consideración de bien y mal nos lleva a necesariamente a la moralidad y por tanto a Dios. La moralidad es otra de las demostraciones de la existencia de Dios. Y ahora, para contestar a tu pregunta, ¿por qué existe el mal en el mundo? Hay dos tipos de males, el mal espiritual y el mal físico. El mal espiritual tiene por naturaleza el pecado, lo que nosotros llamamos pecado, el mal espiritual. Y tiene por origen el libre albedrío. Es decir, tú obras mal, cometes eso que llamamos un pecado y se produce un mal espiritual que tiene una implicación, tiene unos efectos para ti y para todos los demás. Esto hay que recordarlo. Nosotros, el ser humano, somos prácticamente como un cuerpo y somos como las células del cuerpo. De tal forma que lo que tú haces tiene una repercusión en el resto de la humanidad. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Vale? De ahí, por eso siempre le pido a la gente que rece por mí. ¿Por qué? Porque rezar funciona y porque ellos pueden ayudarme. Y te voy a pedir a ti, reza por mí, porque rezar funciona y me puedes ayudar. Pero el mal también. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. Dicho de otra forma, todo se produce por el mal uso de la libertad. Todos los males se producen por el mal uso de la libertad. Y ahora, el siguiente paso, la siguiente objeción es, bueno, ¿y Dios no lo puede arreglar? Porque la objeción del ateo diga, vamos a ver, si Dios es completamente omnipotente, ¿verdad? Claro. Puede todo, ¿verdad? Puede todo. Puede todo, Adrián. Puede todo. Puede mentir. No. No puede mentir. No. El concepto de omnipotencia está muy mal entendido. Dios es omnipotente significa que puede hacer lo que es intrínsecamente posible.
¿Dios puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? No. No. Pero dice Santo Tomás, no es que no pueda, es que no se puede. Otro ejemplo que suelo poner, ¿Dios puede hacer que un hijo único tenga un hermano mayor? No, es un imposible metafísico. No es que no pueda, es que no se puede. Está en la propia definición. Dios no puede mentir porque en la propia definición Él es bueno, eternamente bueno, completamente bueno, puede mentir. No se puede. Bien, ¿Dios puede hacer un hombre sin libertad? No, porque sería como un triángulo de 4 lados. Un hombre sin libertad es un autómata, no es un hombre. Un ser humano necesariamente tiene libertad, ¿verdad? Entonces te da la libertad, tú la usas mal y le echas la culpa a Él. Hay algo ahí que no funciona. Dios se la juega con nosotros, nos da la libertad y nosotros la usamos. Y la usamos mal. Y como consecuencia se produce el pecado y como consecuencia se produce el sufrimiento. Y luego venimos y decimos que lo arregle. Pero no funciona así. No funciona así porque no hay un triángulo de 4 lados. Ahora, fíjate, yo te doy una explicación sobre el mal. El ateísmo no. ¿Te gustará o no? Pero esa es la explicación. El ateísmo da 0 explicación, pero el ateísmo además te quita la esperanza. Porque si hay Dios, hay esperanza. Si no hay Dios, no hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Dios hace que el mal se convierta en bien. Hay una frase que suelo decir que quiero que esté en mi grave, como se dice, en mi tumba, mi lápida, que es de Romanos, San Pablo a los Romanos 8:28, que dice en latín, diligentibus deum omnia cooperantur bonum, que quiere decir, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Todo, es una promesa, Adrián. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Por eso lo que les suelo decir, solo tienes que amar. Él no promete que todo es para bien para aquellos que no aman a Dios. Para aquellos que aman a Dios. Solo tienes que amar a Dios. Y todo es para bien. Y todo será para bien. Y luego fíjate, San Agustín llega y dice, etiam peccata, incluso el pecado. Todo será para bien para aquellos que aman a Dios, incluso el pecado. Por eso mi fervorosa es que améis a Dios. Porque todo será para bien, incluso la enfermedad. Incluso si no lo sabes en ese momento. Con la ventaja de que tengo más mayor que tú, ha habido un montón de veces en mi vida donde deseaba algo profundamente y además creía que era justo y no me ha sido concedido. O a la inversa, me han dado algo, algún mal, que no creía que mereciera y que era injusto. Y me he vuelto a Dios y digo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y han pasado el tiempo y eso que era malo, he descubierto que era un bien. Que eso me pasó gracias a Dios. Y que si me hubieran dado lo que yo quería en aquel momento, hubiera sido un desastre. He puesto varias veces un ejemplo, pero voy a poner uno personal. Yo quería ser consejero de una compañía británica muy grande. Y había hecho el proceso de selección larguísimo, un año. Y entonces había al principio 500 candidatos, luego 50 candidatos, luego 20 candidatos, luego 2 candidatos y luego yo. Después de prácticamente un año. Y estaba a punto de ser nombrado. Y me acuerdo que estaba en Austria, esquiando con mi mujer. Como te he dicho, es austríaca. Doris. Y Doris. Y me llamó el headhunter, el recruiter. Y dijo, José Carlos, no te lo van a dar. Digo, y yo, ¿sabes? Me había hecho ya la idea, era lo que yo creía que era lo mejor para mí en ese momento, profesionalmente, estoy hablando de hace varios años. Yo no vivía en España, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Entonces me contó una historia, bueno, pues otro de los consejeros, no sé qué, tal, se echa a la cama, historias que pasan en la vida civil, por decirlo así. Y la verdad es que me volví a Dios. Además, me lo estaban diciendo cuando estaba de vacaciones con mis suegros, con lo cual se me quedó una cara de, digo,
ya te digo, más de 9 meses intentándolo. Y yo pensaba que me iban a dar el nombramiento y no. Y en aquel momento, a lo mejor a ti te parece fútil, pero era lo que yo más deseaba en el mundo. O de lo que más deseaba. Y además me lo merecía. Había pasado todo el proceso, era yo el único candidato. Y me acuerdo que me fui a una iglesia y dije, Dios, tú sabrás. Pero, tío, ¿por qué me haces esto? ¿Sabes? Yo, sí. Reconozco que yo ya me puse en manos de Dios y digo, tú sabrás. Estoy seguro que es para mí. Seguro, pero francamente no lo veo. Pasaron 2 meses, ni eso, y echaron a la consejera delegado, porque tenían un fraude contable. Echaron al chairman de la compañía. Y además en las británicas, porque yo soy también consejero de una compañía británica, si tú eres consejero, respondes con tu patrimonio. Claro, me volví, fue la iglesia, gracias. Gracias. Pero eso, Dios me dio la oportunidad de verlo. Pero otras veces no. Y entonces decías, tú sabrás. Y es verdad que sabes. Insisto, tú no eres padre. Cuando viene un hijo mío y me pide algo, se lo doy, salvo que sea malo para él. Se lo doy, salvo que sea malo para él. Y siempre además suelo decir, hay 3 respuestas solo. Mamá, quiero un helado. Sí, Diego, ahora. No, ahora no, que vamos a cenar después de cenar. O no, no te doy un helado, pero te voy a dar algo mejor. Y solo hay esas 3 posibilidades. Por eso le digo a la gente, pedir. A Dios pedirle. Si Diego no me pide el helado, probablemente no se lo doy. Y eso es, Dios no es más que yo a lo bestia. Dicho, perdóname con respeto. Quiero decir que me quiere más que yo a mi hijo Diego, que ya es decir. Y a mi hija Karen, a mi hija Isabel, a mi hija Cristina, a mi hija Paula, a mi hija Sofía, y a mi hija Teresa. Más que eso. Y solo nos da eso. Entonces pedirle. Y si no te lo da es que no es bueno para ti. Con toda seguridad. Y si te lo da es que es bueno para ti. Con toda seguridad. Hay personas que se han convertido gracias a una enfermedad. Hay personas que se han convertido gracias a la muerte de un familiar. Eso van a hacer que ellos estén en el cielo. ¿Qué es más importante? Dios lo mira desde la eternidad, lo importante para ti. Entonces, si mañana me da un cáncer, Dios no lo quiera, pues será para bien. Aunque no lo vea. Mejor que no, vaya, pero tú me entiendes, y esa es la confianza, eso es lo que tenemos los creyentes que no tienen los no creyentes. Eso es lo que, porque toda la vida, Adrián, es cruzar de un lado a otro por un alambre de funambulista. Y vamos, la diferencia entre el ateo y yo es que yo sé que tengo red y que alguien me coge si me caigo. Y nos caemos fijo. En esta vida te pegas trompazos todas las veces. No hay una vida que no sea difícil. Pero la diferencia es que yo sé que hay alguien que me cuida. Lo sé, no lo creo, lo sé. Lo sé. Te puedo asegurar que lo sé. Lo sé como tú estás aquí. Sé que Dios me quiere y me cuida. Y el otro no. Y por eso, pues hay alguno, el otro día, fíjate, perdona que me estoy extendiendo en caminos que a lo mejor no... No te preocupes. Venía de Manchester, pasó antes de ayer. Y, iba a Manchester el lunes. Y entonces yo bendigo los viajes, entonces, bueno, pues, ¿sabes? Me encomiendo en el viaje y además en mi móvil aparece la Virgen de Lourdes y no sé qué. Bueno, entonces la persona que estaba a mí al lado estaba viendo una película y después de un rato se pone a hablar. Yo estaba preparándome una reunión que tenía. Digo, sí. Y dice, he visto que usted es religioso. Digo, pues sí. Y entonces me empieza a contar los problemas que él ha tenido, que estaba teniendo en su vida.
Y me dice, la verdad es que después del COVID, pues yo me he acercado también a Dios, pero no sabe dónde. Entonces, bueno, me pidió consejo, le di el consejo que tenía que dar, pero durante la conversación me habla de 2 amigos suyos que se han suicidado. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te da esperanza? Dios. ¿Cuál es el componente último de la felicidad? La esperanza. Sin Dios no la hay. Y esta vida, cuando se te pone cuesta arriba, y se te pone cuesta arriba, seguro. Si no se te ha puesto ya, se te va a poner. Y además es bueno, porque eso es lo que hace que saque el músculo. Pues cuando se te pone cuesta arriba, a quien tienes a tu lado es a Jesús, a Dios.